Salmo 10, versículos 1 al 11. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Muy bien, hermanos, en esta noche vamos a ver que el creyente confía en Dios en medio de la incertidumbre. ¿Recuerdan cuando vimos el Salmo 1 y dijimos que el Salmo 1 era el ideal salmo que abre el libro porque responde a la pregunta ¿quiénes pueden acercarse para adorar a Dios? Porque de eso se trata el libro de los Salmos. Es el himnario del pueblo de Israel. Es el libro que contiene las alabanzas del pueblo a Dios. Y el Salmo 1 dice que los que se deleitan en su palabra, aquellos que meditan en ella de día y de noche y los que la obedecen, ellos son los que pueden venir a adorar a Dios. Pero notó de qué se trata este Salmo, el 10, todo lo contrario, ¿no? Aquí estamos viendo a aquellos que no adoran a Dios, aquellos que jamás reconocen a Dios y que son objeto del juicio de Dios. Y David, el salmista, está preguntándose, Señor, ¿cuándo vas a intervenir? Él está en medio de un tiempo de angustia y él se pregunta en una gran incertidumbre en su corazón, Señor, ¿cuándo vas a actuar? ¿Hasta cuándo, Señor, no vas a actuar? Aquí en los versículos 1 al 11 vemos lo malvado e insolente que es el hombre sin Dios. Y después, con la ayuda del Señor, la próxima semana, si Él permite, en los versículos finales del 12 en adelante, vamos a ver el consuelo, alivio y paz que Dios da a los que creen en Él. Porque como veremos, el Señor actúa a su tiempo. No siempre actúa cuando nosotros queremos. Él actúa a su tiempo porque Él tiene un propósito. Así que este salmo, que es una plegaria, como dice el subtítulo, una plegaria por la destrucción de los malvados, este salmo presenta el tema de la falta de intervención de Dios en medio de la maldad de los hombres. Es cuando nosotros estamos en medio de días muy difíciles, en tiempos de incertidumbre, cuando decimos, Señor, ¿cuándo vas a actuar? ¿Cuándo vas a intervenir finalmente? Vemos aquí a los malvados que dañan a los débiles, a los fáciles de dañar, porque no hay nadie que los pueda defender excepto Dios. Y quizás muchas veces nosotros mismos somos aquellos débiles. Es interesante como dato del texto bíblico que en la versión griega llamada la Septuaginta, el Salmo 9 y el Salmo 10 conforman un solo salmo. Quizás por eso en el subtítulo no se indica que el Salmo 10 también pertenezca al rey David. Si bien este es un salmo claramente de naturaleza imprecatoria, recuerdan que hemos hablado de los salmos de guerra o imprecatorios, donde el salmista pide al Señor no solamente la intervención de él, sino pide directamente que Dios castigue a sus enemigos. Hemos explicado que este deseo de venganza es propio de las demás dispensaciones de la historia, nunca de la iglesia. Cuando nosotros vemos desde Hechos 2 hasta el último día de la iglesia, vemos que es un tiempo de gracia y de misericordia donde los creyentes
nunca piden la venganza, nunca piden la destrucción de sus enemigos. Todo lo contrario, por ser justamente la iglesia un tiempo de gracia, es que nosotros decimos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O decimos, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, tal como lo hizo Jesús y Esteban. Versículo 1 entonces dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Nos identificamos de alguna manera con estas palabras? Señor, ¿por qué estás lejos? ¿Por qué te escondes? Aquí el salmista David, angustiado por la situación en la que él está, ve que el mal lo ha sobrepasado ya todo, ha llegado a niveles muy preocupantes y le están tocando en su propia vida. Desde nuestro punto de vista, ¿cierto? Nosotros como criaturas de Dios, podemos sentir que Él muchas veces no está presente. Pero la teología de David no ha cambiado. David sabe que Dios es omnisciente, omnipresente. Él sabe que está en todo lugar y que todo lo sabe. Por lo tanto, cuando David dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Lo que realmente está haciendo, y lo veremos en estos versículos, es que él le está pidiendo al Señor su falta de intervención en medio de la maldad. David está viviendo un momento donde hay mucha maldad a su alrededor y él ve que Dios se demora y se demora en intervenir. Y le dice, ¿hasta cuándo, Señor, te escondes en el tiempo de la tribulación? Obviamente que David no está dudando de la omnipresencia de Dios, más que nada le está implorando a Dios el socorro en medio de la tribulación. Y a continuación, del versículo 12 en adelante, le dice a Dios la situación en la cual él está y en la cual Dios se ha demorado en intervenir. Dice el versículo 2, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Con arrogancia el malo persigue al pobre. David entonces está en medio de una situación donde él ve que los malvados están abusando de los más débiles. Y note cómo actúa el malvado. Dice aquí que el malvado persigue a los más débiles. ¿Y esto se inició con qué? ¿Qué hay en el corazón del malvado? Dice aquí, arrogancia. Cuando los malvados maltratan, persiguen a los más débiles, esto se ha iniciado porque en el corazón de ellos hay arrogancia. Es decir, hay un sentimiento de que ellos son mejores y superiores al resto. Pero ¿qué dice David? Será atrapado en los artificios que ha ideado. Aquí vemos entonces revelada la naturaleza imprecatoria de este salmo. David le pide a Dios que los malvados caigan en la misma trampa que ellos habían planeado para otros. Yo creo que ya nos hemos dado cuenta que tanto en Proverbios como en Salmos se encuentra varias veces esta idea, ¿no? De que los malos van a caer en la misma trampa que ellos han ideado. Eso pide David para ellos. Versículo 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. ¿Qué más tiene este malvado en su corazón? Dice que el malo se jacta del deseo de su alma. Vemos aquí que los malvados son irreverentes a tal punto delante de Dios que se jactan de las maldades que maquinan en su corazón. Dice allí el deseo de su alma, es decir, de lo más profundo del ser viene la maldad de los seres humanos sin Dios. Y así es la naturaleza de ellos, alejada de Dios y entregada al pecado. ¿Qué más hace este malvado? Dice, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Es decir, además de jactarse de su maldad que brota del fondo de su ser, proclama como bienaventurado al codicioso. Este es el codicioso que por su arrogancia y ahora también codicia, maltrata al más débil. Se aprovecha de aquel que no puede defenderse. Y no solamente eso. ¿En qué termina? Dice que se burla de Jehová y lo desprecia. Como Proverbios 1:7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vemos aquí que los malvados no se interesan en nada que venga de Dios. No solo podrían nada más que ignorar simplemente a Dios. Son hostiles a Dios. Versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dios no está en las conversaciones de los malvados. Los malvados no quieren saber nada de Dios, no quieren hablar de Dios.
Tal como el Salmo 14.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por la altivez de su rostro, dice acá, por su arrogancia, por su insensatez, no buscan a Dios. Y también dice el versículo 4, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es decir, ninguno de sus pensamientos es motivado o producido por Dios. Todo el producto de la mente de los malvados que no tienen a Dios es concebido por el pecado del tenebroso corazón que tienen. Así son los malvados. Quizás notó que el versículo 7 es el versículo que Pablo citó en Romanos capítulo 3, cuando dice veneno de áspides hay debajo de sus lenguas. Está describiendo aquí al malvado que actúa hasta cierto punto libremente y afecta al creyente. Y el creyente entra en un tiempo de incertidumbre y ve que el mal avanza y avanza y el creyente dice, Señor, ¿cuándo vas a intervenir? ¿Cuándo vas a hacer algo? Y hasta el momento vemos aquí que el mal simplemente ha avanzado hasta cierto punto que David está angustiado y escribe estas palabras. Y note cómo sigue describiendo al malo, aparentemente para que Dios finalmente intervenga. Es como mostrando el pecado del malvado, hasta que por fin Dios intervenga. Como si Dios fuera a reaccionar mediante más evidencia Él presenta. Porque quizás nosotros podríamos decir, bastaría con el versículo 2 para que Dios interviniera. Sin embargo, hasta el versículo 11, David se va a encargar de decir a Dios la maldad de los hombres. Y esto nos lleva a una aplicación especial a nuestra vida. El Señor quiere escuchar nuestras oraciones. Él quiere que nosotros le contemos a Él en nuestras palabras nuestros problemas, nuestras preocupaciones. Que le contemos al Señor la prueba que estamos pasando. Y tal como David, pidamos al Señor la intervención de Él. Dice aquí que estos malvados en el verso 5, sus caminos son torcidos en todo tiempo. En todo tiempo. Estos malvados son hostiles hacia Dios, pero también hacia su pueblo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Vemos aquí que la justicia y la equidad de Dios están totalmente fuera de los niveles morales de este individuo malvado. Aquí el malo es como que se sintiera en completa libertad y permiso para actuar como quiere, para hacer lo que desee. A todos sus adversarios desprecia. Este versículo y esta parte es muy importante. Noten lo que el malvado hace. La maldad que hace a otros, ¿por qué la hace? En primer lugar, por su arrogancia, eso es lo primero. Y esto lo lleva a perseguir a los más débiles, a los que no se pueden defender. Luego leímos que bendice a los codiciosos y desprecia a Dios. Y luego, ¿qué viene de despreciar a Dios? Dice que desprecia a los demás. Una aplicación muy importante para nuestras vidas, para tener mucho cuidado. Esta debiera ser una cualidad del malvado. Pero en nuestro corazón, ¿despreciamos a otros? No importa si son incrédulos o hermanos en la fe. Dice aquí que el malvado desprecia a los demás. Desprecia a las demás personas. ¿Y por qué desprecia a otros? Porque desprecia el juicio de Dios. No importa quién sea, si en nuestro corazón ha nacido algún tipo de desprecio hacia otros, esa es una señal de que estamos despreciando también la justicia de Dios. Nosotros debemos, tal como es el corazón de Dios, Dios ama a todos y nosotros también debemos amar a todos. No despreciar a nadie, no importa cuál sea la razón o lo que tenga alguna otra persona, sea creyente o no. El desprecio hacia otros es algo que nace únicamente del corazón de un malvado que tiene arrogancia, que persigue a otros, que maltrata a otros y que también desprecia a Dios. ¿Qué más hace este malvado? Versículo 6. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. ¿Notan la naturaleza de este malvado que está persiguiendo y maltratando a David? Dice que se jacta de su prosperidad.
no necesita a Dios para tener lo que tiene. Así es el malvado. Dice, nadie me va a mover de donde yo estoy. Por supuesto, nosotros sabemos que el malvado sin Dios, que vive su vida como quiere, ha fundado su casa en la arena. Tarde o temprano el Señor lo va a juzgar si es que no se arrepiente. También él dice, nunca me alcanzará el infortunio. Hay una cita muy interesante, si usted quiere la puede anotar. En Isaías 47:7, el sistema religioso falso, pagano, llamado Babilonia, personificado, dice, para siempre seré señora. Así lo dice, Isaías 47:7. Pero vemos que al final de la Biblia, en Apocalipsis 18, ¿qué le va a pasar al sistema religioso pagano falso? Que allí está también personificado como Babilonia. Dice que será destruido y nunca más habrá para él memoria. Aquí el malvado, noten, cree que Dios no es ni poderoso ni soberano. Se siente intocable delante de Dios y se burla de los atributos absolutos de Dios. Él dice, Dios no puede tocarme. Yo estoy bien, hago lo que quiero y jamás seré removido desde donde yo estoy. ¿Notan lo terrible del ser humano sin Dios? Siendo una criatura de Dios, pequeño, débil, como cualquiera de nosotros. Pero dice, jamás el infortunio me alcanzará. David está siendo asediado por este tipo de personas y clama a Dios, y Dios se ha demorado. El Señor no ha intervenido. Versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Llena está su boca de maldición, de engaños y de fraude. ¿Qué pasa cuando el ser humano desprecia a Dios, siendo él mismo una criatura débil en las manos de Dios? Se vuelve insolente en grados insospechados, como acá. Su boca, dice aquí, que está llena de maldición. Maldición significa blasfemias en contra de Dios. Hay personas que son capaces de blasfemar a Dios, de usar el nombre de Dios en vano, sin ningún problema. Sus bocas están llenas de engaño, es decir, la práctica de la mentira como algo normal. Y la Biblia nos dice que el padre de mentira es Satanás. De fraude, es decir, hacer caer a otros en males para beneficiarse él mismo. Yo no sé si hasta aquí se siente en cierto modo identificado, pero muchas veces alrededor nuestro hay este tipo de personas en el mundo que quizás nos han dañado o quizás nos están dañando en este mismo momento y preguntamos, Señor, ¿cuándo vas a actuar? ¿Cuándo vas a hacer algo? Y vemos que hasta aquí el rey David en este salmo lo que está haciendo es, Señor, veo que te siento alejado, siento que aún no has intervenido en esta situación, pero a pesar de todo, voy a dejar todo en tus manos. Tú en tu momento vas a intervenir. No sé cuándo, pero yo estoy seguro que lo vas a hacer. Dice aquí que debajo de la lengua de ellos hay vejación y hay maldad. Tal como Pablo lo toma y lo acomoda un poco y dice veneno de áspides, ahí en Romanos 3:14. El malvado está lleno de veneno en su lengua, lleno de veneno internamente. Entonces para él cometer vejaciones contra otros y maldad es algo perfectamente normal para él. Versículo 8. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Lo sigue describiendo. Dice que este malvado se esconde y está al acecho cerca de las aldeas. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús contó la historia del buen samaritano? Estos hombres malvados que estaban al acecho, ¿cierto?, de un viajero, lo maltrataron y luego este buen samaritano lo ayudó. Hombres malvados al acecho para hacer daño. Lo mismo los religiosos en tiempo de Jesús, que buscaban siempre encontrar en Jesús alguna contradicción para poder así enjuiciarlo. Dice que también en escondrijos matan al inocente. Mire lo que hacen los malvados sin Dios. Dice que son capaces de cometer los peores pecados donde nadie los ve, para después tratar de esconderlo
y salir como inocente. Son capaces de cometer los peores pecados, los más graves, y después esconderse pensando que nunca serán encontrados. ¿Recuerdan cuando Caín decidió matar a su hermano Abel? Lo invitó al campo y donde nadie pensaba él que lo verían sus padres, mató a su hermano Abel. Pero ¿quién sí lo estaba viendo? Dios lo estaba viendo. De hecho, después Dios viene y busca a Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? El malvado no sabe que Dios sí lo ve. David le está diciendo aquí a Dios, Señor, estoy siendo maltratado en este momento. Siento que tú no estás conmigo en este momento de que me siento que estoy probado. Pero Señor, tú ves al malvado y tú sabes por lo que estoy pasando. Aún no actúas, pero yo sé que en un momento lo harás. Dice allí, sus ojos están acechando al desvalido. Notan que aquí el malvado hasta siente como un deleite en atacar a alguien que es débil, a aquellos que casi no tienen oportunidad de resistencia o de defensa. Son salvajes. Por eso que a continuación en el verso 9 da el ejemplo del león. Dice, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Es como un león hambriento, ¿no? Mirando desde lejos a su presa desde su cueva. Tal como la Biblia nos presenta a Satanás como un león que anda rugiente buscando a quien devorar. Así son los malvados que no tienen a Dios en su vida. Y pone el ejemplo del pobre, o muy posiblemente es lo que está pasando en ese momento, es lo que David está viendo, que son los pobres los escogidos aquí para ser maltratados por este malvado de este Salmo 10. El malvado siempre va a buscar al más débil, al fácil de dañar, y los atrae con artimañas, abusando de la necesidad de ellos, y luego los defrauda. Dice el versículo 10, se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Así los atrapa el malvado. Y David está viendo todo esto, está preguntando, Señor, ¿cuándo vas a actuar? ¿Cuándo vas a intervenir? Hasta el momento veo que no has hecho nada. ¿Hasta cuándo, Señor? Y quizás es la misma pregunta que nosotros hacemos. Pero a pesar de que este es un salmo imprecatorio, donde David pide la intervención para que él finalmente haga algo en contra del malvado, es un salmo también de consuelo y paz. Porque David está diciendo, Señor, no has intervenido, pero en medio de este tiempo de incertidumbre, yo sé que tú vas a actuar en el momento justo. Quizás yo quiero que tú hagas algo ahora, pero aún no lo haces porque algo quieres hacer tú en mi vida. Finalmente, versículo 11 dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. El malvado finalmente, aquí en el verso 11, antes de entrar al 12, donde él finalmente va a cambiar y va a presentarnos cómo Dios va a actuar, presenta aquí que el malvado no cree que hay un Dios sentado en el trono, que no hay un Dios que está reinando. Pero nosotros sabemos que es todo lo contrario. Nosotros sí sabemos que hay un Dios bueno que está en el trono y que está reinando, y que Él sí va a actuar en el momento que Él soberanamente lo haga. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. ¿Qué piensa el malvado? El malvado piensa que las maldades que él hace, nadie las ve. No sabe que Dios lo ve todo, que el ojo de Dios llega hasta lo más profundo, hasta lo más hondo del alma del hombre, y que Dios está viendo absolutamente todo. Por lo tanto, en esta noche que hemos visto que el creyente confía en Dios en medio de la incertidumbre, vemos que no es que Dios realmente esté lejos y que Él no viene cuando nosotros lo llamamos. Significa que a veces Dios no interviene cuando nosotros queremos, pero que Él desea que en medio de la incertidumbre confiemos en Él. Él va a obrar en el momento justo. Él va a obrar quizás no cuando queremos, pero cuando Él lo haga va a ser el momento exacto y Él nos va a sacar adelante en medio de la prueba que estemos pasando.